Ahora sí, a ver, revisemos a ver si ahora sí ya tenemos audio. ¿Sí? Aleluya. Ahora sí, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, no teníamos audio, ya tenemos. Ahora sí vamos a arrancar. ¿Qué les parece si abren sus Biblias en Mateo 4, del versículo 1 en adelante? Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén. Solamente me siguen con su vista, no tienen que ponerse de pie. Recuerden que estamos en una clase y hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de Satanás, ¿ok? Y los demonios. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de los ángeles santos. Hablamos y aprendimos mucho acerca de ellos. Hoy vamos a estar aprendiendo mucho acerca de Satanás, sus artimañas, sus estrategias, sus nombres, que sus nombres tienen que ver con lo que realmente es Él. Entonces Mateo 4:1 dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Miren que ya van dos nombres: diablo y Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren nada más esta escena: 40 días y 40 noches ayunando nuestro Señor Jesús. Y a pesar de que la escritura dice que este género no sale sino con ¿qué? Con oración y ayuno. Es decir, cuando una persona toma tiempo para orar, cuando una persona saca tiempo para ayunar, es una persona que espiritualmente está fuerte. Pero a pesar de que tengas esa fortaleza y ese poder de buscar de la presencia de Dios, hay que saber que el diablo aún así se va a atrever a tentarnos a cada uno de nosotros. Se atrevió a tentar a Jesús. ¿Ustedes creen que no se va a atrever a tentarnos a nosotros? Seguro que sí. Él ya sabía quién era Jesús, él ya sabía que era el Hijo de Dios. Así es que si eso fue lo que se atrevió a hacer con el Mesías, con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, y eso fue lo que se atrevió a ofrecerle a Jesús, imagínense que no nos va a ofrecer a nosotros. Y los mismos ofrecimientos, las mismas estrategias sigue ofreciéndonos todos los días. Primero le ofrece pan, ¿verdad? Y le dice: ¿tienes hambre? Convierte esta piedra en pan. Eso nos habla de las cuestiones físicas, de que ataca en esas cuestiones físicas. Pero también después, ¿qué hizo? Lo llevó al pináculo del templo para que tentara a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y luego le ofreció lo terrenal, el gobierno, el poder, el dinero, las propiedades, la fama, el reconocimiento. Son exactamente las mismas cosas que sigue ofreciendo. Ahora, recuerden que Satanás siempre ha sido un imitador y siempre ha querido recibir la adoración
que recibe Dios. Y miren que se atrevió a pedir la adoración al mismo Hijo de Dios. Por eso, ¿qué se espera que haga con las personas incrédulas o cómo se espera que nos tiente? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces vamos a ver acerca de Satanás algunas características básicas. Satanás presenta las tres características básicas asociadas con la personalidad: intelecto, emoción y voluntad. Estamos en la página 691. Con su inteligencia tentó a Cristo y conspira contra los cristianos. Diga conmigo, conspira contra los cristianos. Ahora, ¿quién es el enemigo, aparte de Dios, principal del diablo? ¿Quiénes son? Los cristianos. Porque recuerden que nosotros como cristianos estamos en guerra, en una lucha constante. Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Todos los días tenemos una lucha constante con el enemigo y estamos en guerra. El problema es que se nos ha olvidado como cristianos que estamos en guerra, que estamos en constantes luchas y que hay alguien que nos acusa, que nos quiere tentar, que nos quiere ver caer, que nos quiere hacer desertar de nuestra fe, etcétera, etcétera. Emocionalmente manifiesta orgullo y enojo. El diablo también ejerce su voluntad contra los cristianos. Si intentó matar a nuestro Señor Jesucristo en la matanza de los niños recién nacidos, ¿qué se espera que quiera hacer en contra nuestra? Nos odia porque somos hijos de Dios. Está lleno de ira y de enojo en nuestra contra. Está lleno de orgullo porque así es Él. Y también va en contra de nosotros para buscar destruirnos. Por eso la escritura dice, ¿se recuerdan lo que le pasó a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás ha pedido ¿qué? Permiso para zarandearte como al trigo. ¿Sí han visto en alguna ocasión cómo se zarandea el trigo o no? No es algo sencillo, son unos golpes durísimos en la zarandeada de trigo. Ahora, por eso, y ahí a mí me gustaría que ustedes noten esa parte donde dice, ha pedido permiso. Si no fuera porque Dios no nos da más cargas de las que no podemos soportar, si no fuera porque no nos da, porque Dios no permite que nos toque más de lo que no podemos soportar, sabrá Dios dónde estaríamos cada uno de nosotros. Por eso todo se lo debemos a nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Amén. Entonces, 5 cualidades personales adicionales que completan el perfil elemental de este adversario mentiroso y asesino. Digan bien fuerte conmigo, nuestro adversario. Ok, bien fuerte, nuestro adversario. Digan conmigo, enemigo, mentiroso, asesino, destructor. Él quiere destruirnos, no solamente a nosotros, sino nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Si hay algo que Él se ha empeñado a destruir, es al cristiano con todo lo que Él posea. Con cada bendición que Dios nos da a nosotros, Él quiere destruirlo. Por eso va a atacar nuestros matrimonios, va a atacar a nuestros hijos, va a atacar a nuestras parejas, va a atacar nuestras finanzas. Él se va a meter por donde sea con tal de vernos destruidos, con tal de ver que la paz y la armonía en el hogar es destruida. ¿Me siguen hasta aquí? Va a hacer lo que sea porque se ha empeñado a eso. En primer lugar, es un ángel creado. Según Pablo, Dios creó todas las cosas. Lo hemos visto también en otros pasajes de la Biblia, y esto incluye a los ángeles. La respuesta de Dios a Job equipara estrellas del alba con hijos de Dios, y eso ya lo hablamos la semana pasada. ¿Ok? Vamos a ir adelante. Ezequiel 28:14. ¿Pueden ir ahí conmigo? Ezequiel. Ezequiel 28:14. Anteriormente les he enseñado
que Ezequiel 28, 14. En la Biblia hay profecías dobles, ¿se recuerdan? Está dándose y lanzándose esa profecía para un rey, pero se entremezcla con algo espiritual. Eso es lo que está sucediendo en esta profecía de Ezequiel. Ezequiel 28, 14 en adelante. Dice, vamos a ver desde el 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelio, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con las iniquidades de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, y los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿De quién está hablando ahí? De Satanás. Entonces Satanás, un querubín, un ángel que se rebeló en contra de Dios, que se llenó de pecado y arrastró a una parte de los ángeles del cielo. Entonces fue desechado y arrojado por Dios. ¿Se recuerdan en dónde creemos que sucedió eso? En Génesis 1, 1 y 2. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Todos los eruditos y teólogos están de acuerdo en que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis sucedió algo. Porque todo lo que Dios hace lo hace bien hecho y lo hace con orden. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, no es posible que en el versículo 2 la tierra estuviera desordenada y vacía. Por eso a partir del versículo 2 de Génesis se le llama en teología la recreación. Todo a lo que nosotros le llamamos la creación, esos 6 días y el séptimo descansando Dios de la creación, en realidad es la recreación. ¿Qué fue lo que sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2? Satanás fue arrojado a la tierra juntamente con una parte de los ángeles caídos, y otros ángeles, dice Judas, que fueron encarcelados en abismos, que son los que están preparados para salir durante la gran tribulación y atormentar a las personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces fue arrojado a la tierra. Por eso es que cuando Dios crea a Adán y a Eva, ya estaba en la tierra ¿quién? Satanás, la serpiente, ¿ok? Y desde la creación comienza con las tentaciones y comienza con querer destruir y querer hacer ver a Dios como mentiroso. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces es creación de Dios, ¿ok? El poder maligno detrás del rey de Tiro se le menciona como querubín grande y protector, quien fue creado. Originalmente creado como un ángel principal al nivel de arcángel Miguel, Satanás lidera ahora en rebeldía a una banda de ángeles malignos, ¿ok? Y eso está en Mateo 25:41 y Apocalipsis 12:9. Aunque es un ángel de oscuridad, se disfraza como ángel de luz. Y me gustaría que fuéramos a 2 de Corintios 11:14. ¿Me acompañan ahí, por favor? 2 de Corintios.
Segunda de Corintios 11:14. Vamos a leer desde el 13. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí viene el problema con nosotros como cristianos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios algo que se llama discernimiento. ¿Por qué? Porque el diablo se presenta como ángel de luz y nos abre puertas que nosotros pudiéramos imaginar o pensar que son de Dios. Y ahí tenemos que probar. La escritura dice: probad los espíritus. Probad si lo que se nos está presentando delante de nosotros es Dios quien nos lo presenta o es el diablo disfrazado como ángel de luz. Por eso es el más grande engañador, ¿ok? Aunque es un ángel de oscuridad, se disfraza como ángel de luz. Dice la escritura que en los últimos tiempos hará descender fuego del cielo. Cuando ustedes ven todo lo que hace la bestia, el falso profeta, todo lo sobrenatural, pudiéramos decir, que ocasionan, por lo cual la gente se postra ante la bestia y le adora. Y todo lo que hace el anticristo, verdaderamente nos damos cuenta de que él lo único que quiere es matar, robar y destruir a como dé lugar, ¿ok? En segundo lugar, Satanás es un ente espiritual, aunque aparece en ocasiones como persona física, igual que los ángeles santos. Aunque el escritor de Hebreos alude a los ángeles como espíritus ministradores, Cristo caracterizó a los demonios de inmundos. Diga conmigo: espíritus inmundos, espíritus malos, ¿ok? Eso es Satanás. Él es espíritu también. Y también puede tomar forma de. Por eso nosotros escuchamos que espíritus pueden tomar forma de lo que sea. Les cuento la historia que platicaba mi papá, ¿ok? Y la voy a contar. Algunos quizá no la han escuchado, algunos ya la han escuchado y la van a refrescar. Cuando yo era muy pequeño, me contaba, o no me contaba mi papá, sino que yo lo escuchaba dar su testimonio mientras hablaba de Jesús a otras personas, de dónde Dios lo sacó. Y él cuenta que él tenía un pacto con el diablo, ¿ok? Él simplemente en los negocios en que él andaba, él decidió hacer pacto con el diablo. Y dice que literalmente se le aparecía al diablo, ¿ok? Y que hizo pacto con el diablo para que el diablo le ayudara en sus negocios, para que el diablo le cuidara, etcétera, etcétera. Luego conoció a mi mamá y se casó con ella. Y mi mamá decía que siempre a mi papá lo seguía un gato negro, ¿ok? Nada más le estoy contando la historia así como me la contaron a mí, ¿ok? Que lo seguía siempre un gato negro. Cuando comenzó a Dios trabajar en sus vidas, dice mi mamá que cada que iban a ir a la iglesia, ese gato negro se ponía como si fuera un gato en celo. Y que hacía y deshacía, hasta que empezaron a reprender en el nombre de Jesús y a echar fuera todo espíritu. Y lógico, mi papá vino a los pies de Cristo, se convirtió, rompió con todas esas cadenas que le ataban, hasta que por fin quedó libre. Antes de eso, él contaba historias fascinantes como esta. Él vivía en un pueblo en México, y ustedes saben que en ocasiones en los pueblos, cuando tú vas de un pueblo a otro, hay cementerios. Pues él dice que en ocasiones él tenía que cruzar al lado de los cementerios, y que literalmente cuando él iba caminando, el diablo lo levantaba. Y él podía agacharse y tocarse las plantillas, las plantas de los pies, mientras iba caminando en el aire. Y él decía: el que me cargaba era Satanás.
cuando iba pasando por los cementerios. Ahora, cuando nosotros vemos lo que el diablo es capaz de hacer y lo que es el mundo de las tinieblas y el mundo del ocultismo, del satanismo, de la brujería, de la santería, de los astros y todas las cosas que son capaces de hacer, nos damos cuenta que verdaderamente el diablo tiene poder y que la única forma para romper con esas cadenas o con esos ataques del enemigo, el único que puede deshacer las obras del diablo, del maligno, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Ahora, ¿a qué voy con esto? Recuerden que son espíritus malignos, espíritus malos. Al final de cuentas te ofrece mucho, pero lo que quiere es tu alma. Y si han escuchado testimonios de personas ex satanistas, no es tan fácil que el diablo los suelte. Si a nosotros no nos deja, que somos hijos de Dios, imagínense a aquellos que le sirven y que han dedicado y consagrado sus vidas. Cuando hablamos de guerra espiritual, yo les enseñaba que hay dos clases de cómo el diablo trata con las personas en cuanto a posesión. En ocasiones hay posesión diabólica involuntaria, ¿verdad? Como es el caso de los endemoniados, el endemoniado gadareno, etcétera, casos de endemoniados en la Biblia. Pero hay otra clase de posesión voluntaria, como era el mago en el libro de los Hechos, que tenía el poder de Satanás y que veía que el poder de los apóstoles era mayor que el poder que le daba el enemigo, y quería comprar con dinero ese poder. Entonces, de las dos formas, el diablo siempre trata de salirse con las suyas por su maldad, por ser inmundo. En tercer lugar, Satanás posee una movilidad extraordinaria, lo mismo que los otros ángeles, ¿ok? Dice que él anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Digan conmigo, devorar. Cuando al diablo le abrimos una pequeña puertecita, ¿qué va a hacer él? ¿Ah? Él va a entrar y la va a hacer grande. Él no nada más nos quiere asustar. Miren, yo les pido que presten mucha atención a esto. Si el diablo comenzó a atacar a tu hijo, a tu hija, a tu pareja en alguna área, tú prepárate para algo peor. Por eso es que tenemos que pelear la buena batalla de nuestra fe todos los días, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él no se va a conformar con asustar. Él no se va a conformar con que suceda algo poquito en la casa, en el hogar. Él lo que quiere es destruir y devorar. Su meta es destruir y devorar. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en la mente para estar alertas. La Escritura dice que nosotros debemos de mantenernos ¿qué? Alertas, despiertos. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros estamos dormitando, si no estamos alertas en nuestro hogar, si no estamos alertas en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el diablo va a hacer de las suyas. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos que estar alertas. Amén. Página 692. El carácter de Satanás. Familiarizarse con Satanás requiere que se revisen sus diversos nombres y títulos: Satanás, adversario, y diablo, calumniador. ¿Qué significa Satanás? Adversario. ¿Y qué significa diablo? El calumniador. Son de lejos los términos más frecuentes utilizados para Satanás, pero varios otros también advierten de las intenciones y de las actividades de Satanás. Las 29 atribuciones siguientes ofrecen vislumbres de su carácter. Apocalipsis 9:11 le llama Abadón. ¿Han escuchado eso? Este término hebreo translítero se asocia por lo general con la muerte y la destrucción en los 6 textos veterotestamentarios, donde aparece Job, Salmos, etc. Abadón y su equivalente griego, Apolión, aluden a Satanás como el rey angélico con dominio sobre los demonios en el pozo del abismo. ¿Ok? Diga conmigo, el rey de los demonios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Abadón? Diga conmigo, Abadón, hebreo, y griego,
Apolión. Cuando ustedes ven en Apocalipsis Abadón y Apolión y tenían la pregunta de qué significaba eso, no hay otra cosa más que rey de los demonios, de los espíritus malignos, el príncipe de la potestad del aire. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, en Apocalipsis 9:11 también dice que es el ángel del pozo del abismo, Apolión, Belcebú, Dios de este mundo, estrella, maligno, príncipe de la potestad del aire y rey abajo. Ok, todo eso significa Apolión. 2, acusador. Satanás actúa como abogado de la acusación en el cielo ante Dios, como aquel que acusa. El sumo sacerdote de Israel, Josué, Zacarías 3:1 y a los cristianos, Apocalipsis 12:10, de ser indignos de la gracia de Dios en la redención y en el servicio, aunque algunos han identificado el acusador en el Salmo 109:6 como Satanás. El contexto parece referirse a los acusadores humanos de David. Eso es extra, ¿ok? Acusador. ¿Quién es el que nos acusa día y noche? El diablo. Cada que tú falles, ¿a quién le va a llegar la queja? A Dios. ¿De parte de quién? Del que nos acusa. Cada situación que pase en nuestra vida, ahí está el acusador. Pero por otro lado tenemos a nuestro abogado, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso? Acusador. Y luego tenemos el que nos defiende, nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. Número 3, adversario. Eso está en Primera de Pedro 5:8. La función antagónica de Satanás, del griego antídicos, de oponerse al creyente en Cristo, se describe como un león feroz que ruge y merodea buscando a su presa. Él es nuestro enemigo. Él es nuestro adversario. ¿Ustedes han visto a un león cazar a su presa? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Ah? ¿No lo han visto? ¿No ven Discovery Channel? Pero pues dígame algo pues. ¿Qué es lo primero que hace? Primero observa. Se esconde y observa. Por eso Pedro está utilizando esta comparación. Lo primero que hace Satanás es detenerse y observar. ¿Y saben qué es lo que observa en nosotros? En mi país decimos, ¿de qué lado cojeamos? Ajá. Si él ve que eres gritón o gritona o de mal carácter, ya sabe por dónde atacarte. Él lo que hace es que observa. Él sabe cuáles son tus debilidades y ahí donde está tu debilidad, por ahí ataca. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, cuando un león ataca a su presa, ¿cómo lo hace? Primero lo persigue, ¿ok? Por eso Pedro utiliza esta comparación, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él te va a perseguir. Una vez que te observó, te va a perseguir y te va a perseguir. Es como una sombra que no te va a dejar en paz en esa área en la que tú estás lidiando hasta que no se le entregues a Dios y le pidas que te ayude. Y luego busca devorarte. ¿Y en dónde pone sus colmillos? En la yugular. Él no quiere nada más herirte. Él quiere matarte. Él quiere matar tu matrimonio. Él quiere matar a tus hijos. No literalmente, pero los quiere ver destruidos. Los quiere ver destruidos en las drogas. Los quiere ver destruidos en el alcohol. Los quiere ver destruidos en las adicciones. Los quiere ver destruidos en cualquier área. Pero quiere en la miseria. Quiere ver a los hijos de Dios destruidos. Por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere verte. Si nosotros le permitimos al enemigo que nuestra vida espiritual comience a ir en decadencia, ¿ustedes creen que el enemigo se va a quedar tranquilo cuando nosotros somos tibios?
No. Él quiere destruirnos completamente. Él quiere vernos apartados. Él quiere vernos que volvemos atrás a la vida antigua. Por eso quiere devorar, apartarnos de Dios. Y por eso anda como león rugiente. ¿Vamos bien? Es nuestro adversario. Número 4, ángel del abismo sin fondo. Apocalipsis 9:11. Del mismo modo en que Miguel es el arcángel del cielo, Satanás es el rey del abismo. En la tierra hay demonios que no quieren ir allí. Hay otros que están en el abismo y que serán liberados por Satanás durante un breve tiempo. Algunos demonios han sido confinados allí durante una porción considerable de la historia humana y no serán soltados hasta el día del juicio final. Judas 6, famosísimo. Cuando sean lanzados al lago de fuego con Satanás y el resto durante el reinado milenial de Cristo en la tierra, Satanás será encarcelado en el abismo. ¿Ok? Recuerden, en el abismo, ¿quiénes están? Los ángeles caídos. Ahí están encadenados. Una parte está libre. Los demonios no quieren ir al abismo porque ahí están encarcelados. Por eso le rogaban al Señor Jesús, cuando Jesús los sacaba de las personas endemoniadas, que no los enviara ¿a dónde? Al abismo, porque ahí van a estar presos. ¿Me siguen hasta aquí? Pero van a ser soltados. Apolión, este nombre representa el paralelo griego del hebreo Abadón, mejor traducido como destructor. Digan conmigo, destructor. Solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Ok, veas Abadón, estrella, etcétera. Entonces, Apolión también significa el destructor. Ok, luego Belcebú. ¿Se recuerdan a quién le dijeron esa mención de Belcebú? A nuestro Señor Jesucristo. Por Belcebú echa fuera demonios. Y eso yo lo enseñé cuando tuvimos la serie en los domingos de guerra espiritual, el significado y la interpretación. Ahora noten, Belcebú, los líderes judíos acusaron a Cristo de expulsar demonios por el poder del líder griego Arjón, de los demonios, cuyo nombre significa Señor o príncipe de los demonios, a quien había sido originalmente la deidad patrona de la ciudad costera de Ecrón, en Segunda de Reyes 1, 2 y 3. Tras argumentar que Satanás no se opondría a los demonios porque sería como autoderrotarse, Jesús reconoció que aunque Satanás era fuerte, él lo era mucho más y que sería. ¿Ok? Número 7, Belial. ¿Lo han escuchado antes? Segunda de Corintios 6, 15. Este término hebreo transliterado aparece 27 veces en el Antiguo Testamento y alude a canallas y alborotadores, viles, impíos e inútiles. Es bastante posible que Nahum 1:15 se refiera a eso, use esta palabra para aludir a Satanás. Ciertamente, la intención de Pablo era retratar a Satanás como la criatura más vil, impía e inútil, sin parangón o superior. Es decir, él es el más vil, el más impío, el más inútil. A eso se refiere Belial. ¿Ok? Diga conmigo, el más vil, el más impío. No hay otro tan impío, tan malo, tan vil como Satanás. No hay otro. Y los que han existido con las mismas características de Satanás es porque Satanás les ha hablado al oído, poniendo en ellos el deseo que él tuvo en algún momento dentro de él. Y eso lo han hecho reyes y lo han hecho emperadores, el querer ser dioses. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos a ciertos reyes, a ciertos gobernantes que querían
que se les diera adoración como si fueran Dios. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Se recuerdan? Dios los hería con una enfermedad. Y por lo regular hay dos enfermedades que a Dios le encanta utilizar con las personas que quieren ser Dios y que quieren adoración como Dios. ¿Se recuerdan qué enfermedades predominantes hay? ¿Ah? Ajá, pudiera ser, pero hay dos que predominan que siempre las van a ver cuando alguien dice yo quiero ser Dios. Uno, la locura. ¿Se recuerdan de Nabucodonosor, que andaba como una bestia? Y la otra, herirlo en los intestinos. ¿Alguien ha tenido un dolor de intestino porque algo le cayó mal? ¿Nunca? ¿No? Es horrible. Que sientes que se retuerce todo aquí, te da un dolor y empiezas a sudar frío, frío. Siente uno que se va a desmayar de ese dolor. A mí me ha pasado especialmente cuando he comido exceso de grasas. Son dolores terribles. Ahora imagínate que Dios ponga una enfermedad en tu estómago para hacerte sufrir al morir. Y así los mataba Dios, por querer ser o recibir adoración como Dios. ¿Ok? Eso es lo más vil que puede existir. Luego, diablo, número 8, diablo. Ese término aparece 38 veces en el Nuevo Testamento, de las que 34 se refiere a Satanás. Es el segundo término más usado para Satanás en la Biblia. En la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, diablo es diabolos, se utiliza en referencia a Satanás, donde el diablo acusa de forma calumniosa a Job de tener unos motivos nada nobles para servir a Dios. También difama a Josué, el sumo sacerdote judío. Sin embargo, la calumnia suprema es contra Dios cuando Satanás le cuenta a Eva que no, que morirá. Miren lo que le dijo el diablo, y ustedes se recuerdan de eso. Aunque Dios haya dicho que la muerte es segura si come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se atrevió a calumniar a Dios. No es cierto lo que Dios te ha dicho. No es cierto que cuando comas de este árbol vas a morir. Lo que pasa es que no quiere Dios que seas como Él. Imagínense. Si no se le escapa ni Dios, ¿ustedes creen que no nos va a acusar y a calumniar a nosotros? Todos los días lo va a hacer. Por eso, gracias a Dios que tenemos a nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? También se le da el título de Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ¿verdad? Ahora, por eso es que le ofrece todos los reinos de la tierra. Él es el Dios de este mundo, Él es el príncipe de este mundo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo que solamente había dos señores, ¿verdad? O sirves a uno o sirves al otro. Dos caminos, un ancho y espacioso y uno estrecho y angosto. El príncipe de este mundo es Satanás. Y si tú quieres todo lo que este mundo ofrece, todo lo material, él te lo puede dar. ¿A costa de qué? Del infierno. ¿De qué sirve, dice la Escritura, ganarse el mundo entero si pierdes tu alma en el infierno? No sirve de nada. Luego, dragón. Juan emplea la figura de un monstruo apocalíptico 13 veces en Apocalipsis para retratar a Satanás. Este término griego es drakon, alude inequivocadamente a Satanás, ya que tanto Apocalipsis 12:9 como Apocalipsis 20:2 identifican al dragón como la serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Ok? Siguiente, número 11, el enemigo. En la parábola de la cizaña, Cristo cuenta del enemigo, del griego ectros, que plantó cizaña, una mala hierba parecida al trigo, en un trigal. Identifica al enemigo como el diablo, el adversario. Diga conmigo, el enemigo, el que planta mala semilla, el que planta cizaña.
¿Ustedes de dónde creen que vienen las enemistades y los pleitos familiares o con los hermanos de la iglesia? ¿Ah? Del que planta la cizaña, del diablo, del enemigo. Él es nuestro enemigo y quiere plantar cizaña en la relación con nuestros hermanos, pero también cizaña en nuestros corazones, raíces de amargura, odio, rencor, resentimiento, ira, celos, pleitos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya vimos que también es un espíritu, que es un espíritu mentiroso. Ya vimos que también fue una estrella. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo lo describe como el hombre fuerte. El número 16 es también el homicida. Jesús afirmó: Él ha sido homicida desde el principio. Como resultado de la mentira de Satanás a Eva, ella comió del árbol y se cumplió la promesa de Dios en Génesis 2:17. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Con la tentación, lo único que hizo fue que la muerte llegara y que esa muerte se trasladara a toda la raza humana, porque él ha sido homicida desde el principio. 17, león rugiente, primera de Pedro 5:8, adversario, ya lo vimos. Leviatán, Isaías 27:1, véase, dragón arriba y serpiente abajo, ¿ok? Lucifer, la traducción especialmente visible en algunas traducciones, ha popularizado este título de manera literal. El término hebreo Jailel se traduce mejor como portador de luz. ¿Qué significa Lucifer? Portador de luz o estrella del día. Parece más probable que esta descripción se use en referencia al rey de Babilonia que a Satanás en este contexto. Isaías comparó al rey con la estrella de la mañana que anuncia un nuevo día, pero rápidamente pasó a la gloria del sol. ¿Ok? Luego también el maligno. ¿Ok? Aparte de Satanás y diablo, maligno, del griego poneros, es la tercera apelación de uso más frecuente, el maligno. ¿Ok? Luego también 21, el mentiroso, padre de toda mentira. ¿Ok? Él es mentiroso y lo ha sido desde el principio. ¿Ok? Tanto inventador de mentiras como el que engaña a través de los falsos maestros, a través de la mentira. 23, príncipe de la potestad del aire. Satanás gobierna el poder de los demonios, algunos de los cuales moran temporalmente entre el cielo de Dios y la tierra. Pablo amplió este concepto y escribió sobre las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestes. ¿Ok? Príncipe de los demonios, ya lo vimos. Príncipe de este mundo, rey, Satanás. Ya vimos qué significa Satanás. 28, serpiente. Aunque los nombres Satanás, diablo y malignos no se usan en Génesis 3, el simbolismo de la astuta serpiente antigua se identifica inequivocadamente con el diablo o Satanás en 4 ocasiones posteriores. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes, hablando de la serpiente. Satanás es la serpiente antigua, ¿verdad? Cuando hablamos de la serpiente, sabemos que es Satanás. Ahora, dice que por causa de lo que hizo, la serpiente comenzó a arrastrarse, ¿verdad? Pero en la escritura hay un pasaje que dice que Moisés levantó una serpiente en el desierto y cesó ¿qué? La mortandad. Y luego Jesucristo dice, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, hablando de su resurrección al tercer día. Ha surgido esta pregunta: si Satanás es la serpiente antigua, ¿por qué se utiliza una serpiente para hablar acerca de la resurrección? ¿Alguna vez se lo han preguntado o no? ¿O alguna vez le han preguntado a ustedes eso? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué así como levantó Moisés
esa serpiente, ese bastón en forma, con una forma de serpiente, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Es simbólico? En ese momento el pueblo estaba muriendo por causa de las serpientes. Entonces es solamente algo simbólico. El simbolismo y la esencia de levantar la serpiente es cese a la mortandad y dar vida, ¿verdad? Por eso habla acerca de la resurrección. De ahí a que sea una serpiente es por lo que estaba causando. Entonces, tiene un gran simbolismo. ¿Qué fue lo que le dio el golpe en la cabeza a Satanás? La resurrección. Así de sencillo. La única forma de darle muerte final al enemigo y terminar esa guerra, porque ya tenemos una guerra ganada a través de Cristo, a esa serpiente, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es. Ahora, no hay que confundir y decir, no, es que lo que se levantó fue la serpiente y se le resucitó Satanás. No, se los acabo de explicar, ¿ok? Vamos adelante. La historia de Satanás, su oposición a Dios. Ya lo hemos visto, lo hemos hablado mucho, ¿verdad que sí? El Antiguo Testamento, la creación de Satanás, al principio de la creación, la caída moral de Satanás, la poscreación, el engaño a Eva, caída posmoral, la maldición edénica, ¿okay? El engaño en el Edén, la acusación a Job, la disputa con Miguel, la provocación a David, la mentira a Acab, influyó al rey Babilonia, influyó al rey Tiro, la acusación al sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Desde el Antiguo Testamento, desde la creación hasta hoy en día, no ha cesado de trabajar el enemigo. Sigue activo. Por miles de años sigue activo y no se ha dado por vencido. 24/7. Y viene lo que venga y él va a seguir activo, alejándonos de Dios, alejándonos de congregarnos, de buscar de Dios, de todo. Desde el principio, miren, desde la creación, engañó a Adán y a Eva. Ustedes saben que había en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, Caín mata ¿a quién? A Abel. ¿Y quién llevaba la línea genealógica mesiánica de donde vendría el Mesías? ¿Saben quién hizo ese homicidio? ¿Quién puso en el corazón de Caín matar a su hermano? Satanás. Para truncar los planes de la venida del Mesías. Y luego, ¿quién nació? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a continuar con esa línea? ¿Quién tomó el lugar de Abel? ¿Se recuerdan en la línea genealógica? Set. ¿Verdad que sí? Entonces viene y desde el principio está tratando de truncar los planes de Dios para que el Mesías no venga. Está en contra del pueblo de Israel, los seduce y los lleva a la idolatría, los engaña, los hace que hagan lo malo delante de Dios, todo el tiempo trabajando. ¿Para qué? Para que los planes y los propósitos de Dios no se cumplan. Y esto trae una gran enseñanza. El diablo trabaja todos los días para que los planes y los propósitos de Dios no se cumplan en su vida y en mi vida. Para que los planes, miren, lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante, para que los planes y propósitos que Dios tiene para ustedes y para mí no se cumplan. Y va a hacer lo que Él pueda hacer para desviarnos. ¿Me siguen hasta aquí? Es como agarrar el huesito o agarrar la comida y presentársela a un cachorrito para que nos siga. Lo mismo hace Satanás, nos distrae con todos sus ofrecimientos para que agarremos el camino que él quiere y no el camino que Dios nos ofrece.
Esta vida está llena de distracciones. Ahora, depende de nosotros si seguimos el plan del enemigo o el plan de Dios. Ujú. Ajá, ajá. También, ujú. Aunque dentro del plan de Dios ya estaba designado que fuera Jacob, ajá, el que fuera el que llevara la bendición. Pero sí, lo mismo sucede. El hecho de que Esaú vendiera su primogenitura, eso es algo terrible. Y eso tiene una gran enseñanza cuando nosotros tenemos la bendición de Dios y la soltamos por un plato de lentejas. El plato de lentejas es representado en las cosas perecederas de esta vida que el diablo nos ofrece y vamos tras de ellas olvidándonos del plan y de la bendición y del propósito de Dios. ¿Quién es el que hace eso? El enemigo. Él no quiere que seamos bendecidos, Él no quiere que seamos prosperados, Él no quiere que seamos felices, Él no quiere que haya paz y armonía en el hogar, Él no quiere que disfrutemos la vida abundante que Dios nos ha dado. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, depende de ustedes y de mí si nosotros le permitimos que Él se entremeta en los planes que Dios tiene para nosotros. En el Nuevo Testamento estuvo metiendo, decimos en mi país, metiendo su cuchara en el nacimiento de Cristo, en la tentación, debilitó a una mujer, zarandeó a Pedro, la deserción de Judas. ¿Quién fue el que puso todo eso en el corazón de Judas? ¿Quién sembró esa cizaña en el corazón? Satanás, el diablo. Y anduvo con Jesús y escuchó las enseñanzas de Jesús. Si fuera posible, hasta aún. ¿Sí ven? Entonces, tenemos que entender que Él no se va a detener ante nada. Él va a tentar a quien sea y va a hacer lo que sea con tal de apartarnos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Influyó en la mentira de Ananías. Recuerden que él es el padre de mentira. ¿Okay? Ahora, ¿recuerdan la historia de Ananías en el libro de Hechos? Se las voy a refrescar un poquito para que ustedes vean. La escritura dice en dónde es Cantar de los Cantares o Eclesiastés, donde dice, si haces promesa a Dios, en Eclesiastés, ¿verdad? No tardes en cumplirla, porque es mejor que no prometas y no que prometas algo y no lo cumplas. Si haces promesa a Dios, si tú te comprometes con Dios a algo, es mejor que lo cumplas, porque si no le estás mintiendo a Dios. Por eso ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado, y es algo que se nos hace bien fácil. Estamos pasando por problemas, tenemos a alguien en el hospital, nos acaban de despedir a muchas personas en el trabajo. Yo he conocido a un montón de personas que se ven a punto de morir por X o Y razón, una enfermedad, lo que sea, y le dicen a Dios, ay Dios mío, si me sacas de esta, te prometo que te voy a servir todos los días de mi vida, no voy a dejar de congregarme, voy a buscar. ¿Saben qué pasa? Cuando ya están bien, lo hacen unos 2, 3 meses y se les olvidó el compromiso, la promesa. Dios mío, si tú me ayudas con esto, te prometo que ya no vuelvo a hacer aquello. ¿Y qué pasa después de 2 o 3 meses? Lo volvemos a lo mismo. Y eso no le agrada a Dios. Imagínense si Dios juzgara hoy en día como juzgó a Ananías. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál fue la mentira de Ananías? Él dijo, recuerden, vamos a ver el contexto. Toda la gente de afuera de Jerusalén, todos los helénicos, todos los de las provincias alrededor, venían una vez al año a Jerusalén, a la fiesta de las primicias, a la fiesta de la cosecha, a la fiesta del Pentecostés y a la fiesta de la Pascua.
tenían que traer su sacrificio, tenían que venir a las fiestas solemnes. Toda la gente que en el día de Pentecostés recibió el mensaje del Evangelio decidieron quedarse en Jerusalén. Una sobrepoblación trae escasez de empleo para todos, y la escasez de empleo es igual a una mala economía. Ahora, la iglesia de Jerusalén comienzan a querer proveer a aquellas personas que ya no querían regresar a sus lugares de origen porque querían recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces la iglesia comienza a hacer donaciones y comienzan a donar para darles de comer a aquellas personas que estaban sin trabajo, que decidieron no regresar a sus lugares de origen y que habían ido nada más por las fiestas, pero que se habían encontrado con el mensaje del evangelio. Miles de personas. Ananías y su esposa dicen: ok, nosotros vamos a vender nuestra propiedad y todo lo que nos den por nuestro terrenito lo vamos a dar para la obra del Señor. Nadie se los pidió. No se levantó un predicador a decir: ¿dónde están los de los terrenos? ¿Dónde están los de las casas? ¿Dónde están los de los autos? ¿Dónde están los de aquí? Nadie. No se hizo un culto o un congreso para agarrar dinero, que es lo que se acostumbra hoy en día. Por eso no me gusta ir a mí a los congresos, porque ya sé que uno de esos días lo único que se trata es agarrar un montón de dinero, recoger un montón de dinero y darle una parte al que lo recogió. That's it. No se acostumbraba a eso en ese tiempo. Nadie se los pidió, porque todo lo que tú des debe de nacer del corazón y debe de ser de manera voluntaria, porque a ti te nace. Ahora, se supone que el cristiano verdadero, al ver una necesidad, ¿qué suceda? Le nazca dar. Si a ti ves una necesidad y no te nace dar, hay un problema en tu corazón. No eres realmente cristiano, porque el cristiano sabe que es mejor dar que recibir. Ellos vieron una necesidad, nadie les pidió, nadie se reunió con ellos y le dijo: ¿sabes qué? Vende tu terreno. Nada, nació de ellos. Pero de repente el diablo trajo una semilla de duda, una cizaña de cambio de opinión. ¿Me siguen hasta aquí? Es como cuando tú vienes de tu casa bien agradecido y dices: hoy le voy a dar el extra al Señor, y agarras tus 2 billetes, vamos a poner un ejemplo, tus 2 billetes de a 20, los traes preparado, y cuando se llega a la hora de la ofrenda, el enemigo te siembra la duda. Si le das esos 20 extra, te van a faltar en la semana, te van a faltar para el camión, te van a faltar para la gasolina. Agarras tu carterita y lo sacas. Ya Dios lo había puesto en tu corazón. Eso fue lo que le sucedió a Ananías. Cuando tuvo todo el dinero de la propiedad, dijo: ah, caray, ¿es mucho dinero para donarlo? Es como cuando haces un trabajo grande y dices: ah, caray, mi diezmo originalmente son $50, pero ahora son 500, y ahí como que duele más. Nada más voy a dar 100. ¿Sí ven? Nada más se lo estoy poniendo al siglo XXI, pues esta época. Lo mismo le sucedió. Es bastante dinero. Yo creo que mejor voy a dar una sola parte y me quedo con la otra parte. Pero él ya le había prometido algo a Dios. Y cuando lo trajo a los pies de los apóstoles para que con eso ayudaran a las personas necesitadas, se acercó tratando de engañar. Aquí está todo lo que nos dieron por la propiedad. Aquí está todo lo que nos dieron por la propiedad. Nadie le preguntó: ¿eso es todo? ¿No te estás quedando con nada? No. El problema no era lo que iba a dar. La viuda dio 2 blancas. 2 blancas le daban para medio alimentarse un día y luego morirse de hambre. Lo importante no era la cantidad, lo importante era lo que estaba sucediendo en el corazón. ¿Me estoy explicando? La mentira de decir: aquí está todo. Mejor se hubieran asincerado y hubieran dicho: ¿sabes qué? Cambiamos de opinión, Dios mío, perdóname,
me voy a quedar con una parte para mis gastos, etcétera, pero ya lo había propuesto en su corazón. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque hay otros que dan para ver si reciben algo a cambio. Dios mío, te voy a dar los 800, los 500 para que me des 1000 para pagar mi renta. Así no funciona. Con alegría de corazón y no por necesidad. Y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Y luego le dice el apóstol, ¿por qué habéis mentido a quién? ¿A mí? Le dijo el apóstol. ¿A los líderes de la iglesia? ¿A la iglesia? No. ¿Por qué habéis mentido al Espíritu Santo? ¿Y qué pasó con ellos? Cayeron muertos. Imagínense si eso pasara hoy en día. Solamente es una lección de que con Dios es mejor que no le prometas nada. Es mejor que le digas, Dios mío, voy a seguir luchando con esto, ayúdame. Dios mío, me voy a esforzar, pero no le digas, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Me siguen hasta aquí? O te voy a hacer esto, o voy a hacer lo otro y no hacerlo, porque entonces las cosas salen contraproducente y es peor. Y luego estorbó a Pablo. En muchas ocasiones estorbó su mensaje. Y el aguijón de Pablo, ¿quién lo había puesto? Satanás. Ahora, yo sé que ustedes ya saben cuál es el aguijón, se los voy a refrescar. ¿Qué era el aguijón de Pablo? Pablo dijo, yo tengo un aguijón que si este aguijón fuera quitado de mi cuerpo, yo pudiera dedicarme a predicar la palabra de Dios muchísimo mejor que como lo hago hoy en día. Según los eruditos, hay dos cosas que pudieron haber sido el aguijón de Pablo. Uno pudo haber sido la epilepsia. Porque a los Gálatas les escribe, cuando yo fui a visitarlos, ustedes no me escupieron y no me rechazaron. Y la tradición de escupir se llevaba a cabo a aquellas personas que sufrían de epilepsia. Por eso algunos piensan que pudo haber sido que tenía epilepsia. Otros piensan que era un problema de ceguera, porque en algunas ocasiones dice, con letras grandes les escribo, hablando de que tenía problemas de ceguera. Y esa ceguera había sido provocada por la malaria. Esa enfermedad de la malaria le provocaba tremendos dolores de cabeza, terribles migrañas. Y por esas terribles migrañas y esos fuertes dolores de cabeza comenzó a perder la vista. La más probable es la segunda. Porque en una ocasión vemos a un Marcos que no quiso seguir en el viaje misionero con Pablo. ¿Saben por qué? Por no pasar por una región donde estaba bien fuerte el mosquito de la malaria. Y él no se quería arriesgar a enfermarse. Entonces lo que hizo Marcos es que retrocedió y no quiso seguir con Pablo en el viaje misionero. Y Pablo, sin importar la malaria, sin importar los problemas, sin importar las tempestades, sin importar los robos, sin importar los peligros, sin importar nada, él se aventuraba en sus viajes misioneros, dependiendo y confiando en Dios. Pero como seres humanos venían las consecuencias. Y muchos piensan que ese era su aguijón. Ahora, esa enfermedad, ¿quién la había puesto? Satanás. Y Dios había decidido no sanarlo. Dice que se oró por él 3 veces y que por fin Dios le dijo, bástate mi gracia, no te voy a sanar, porque mi poder se gloría en tu debilidad. ¿Cuántos estamos aquí? La única forma de mantener al orgulloso Pablo de antes humilde era a través del aguijón. Dios sabe qué es lo que necesitamos y cómo mantenernos cerca de Él. Que nos baste solamente su gracia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? También lo vemos involucrado a Satanás en la expulsión final del cielo, en la mitad de la 70ª semana de Daniel, empoderamiento del anticristo. ¿Quién le dio el poder al anticristo para hacer todo lo que él hacía? El diablo, el dragón. Así como el Padre le dio el poder al Hijo, de la misma manera. Recuerden que es la falsa Trinidad, la falsa imitación en el Apocalipsis.
y del falso profeta en la mitad de la 70ª semana de Daniel. La realización de falsas señales en la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. Ya vimos la aparente recuperación milagrosa del anticristo. Lo que sucedía con la bestia, la estatua que cobraba vida. Cosas impresionantes. El encarcelamiento milenial. La batalla final. Ahora, ¿cuándo se da por vencido el diablo? Nunca. Imagínense que cuando viene nuestro Señor Jesucristo para la batalla del Armagedón, el diablo reúne a todos los reyes, los gobernantes de la tierra con sus ejércitos para pelear en contra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo viene montado en un caballo blanco, fiel y verdadero. Y detrás de él viene un ejército. Ese ejército somos nosotros, la iglesia, que venimos a reinar con él en el reino milenial. Pero ni siquiera metemos las manos para pelear en contra de esos ejércitos. Solamente basta la palabra, la espada aguda que sale de su boca, y con su sola palabra mata todo ese ejército. Nuestro Señor Jesús, a los que se reunieron en el Armagedón para hacer guerra en contra de él. Y luego invoca a las aves de rapiña y a todos los que comen carne, a todas las bestias, para que limpien ese valle del Armagedón. Y entonces reina nuestro Señor Jesucristo 1000 años. En esos 1000 años toma a Satanás y lo pone preso, lo ata, lo encarcela por 1000 años. Y cuando pasan esos 1000 años, lo vuelve a soltar. ¿Y qué hace Satanás? Vuelve a lo mismo. Engaña a un grupo de personas que son los llamados rebeldes. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo hace descender fuego del cielo y consume a los rebeldes. Y ahí es que entonces echa a Satanás, al anticristo. Al anticristo y el falso profeta fueron los primeros que estrenan el lago que arde con fuego y azufre. Luego echa a Satanás y a los que van con él. Nunca se dio por vencido, nunca se va a dar por vencido. Por eso dice el apóstol Pablo que él es el más impío, el más inicuo, el más malo. Nunca dejará de serlo. ¿Ok? Se disfraza como ángel de luz, imita o quiere imitar a Dios porque siempre ha querido ser Dios. Imita la falsa trinidad en el Apocalipsis a través del dragón como Satanás, la bestia, el anticristo y el falso profeta como si fuera el Espíritu Santo. Siempre ha querido imitar a Dios porque ha querido ser Dios. El reino, pero en realidad la potestad de las tinieblas también tiene su pequeño reino de ángeles caídos. El trono, tiene un trono. Las iglesias, ¿ustedes saben que existe la iglesia de Satanás? Como organización. Así como los cristianos tenemos nuestras iglesias, el diablo tiene sus iglesias incorporadas ante el Estado. Tienen su propia Biblia, tienen sus propias celebraciones y adoran a su Dios Satanás. Es increíble lo que Satanás ha hecho. Hay muchas en Estados Unidos, iglesias satánicas. Todo lo que ha podido imitar lo ha imitado. La adoración a él, los obreros que son obreros de su iglesia, que se dedican a predicar o a enseñar el mensaje de la iglesia satánica y a ganar adeptos. ¿Me siguen hasta aquí? Lo adoran como a Dios y le cantan. Celebran un culto como lo hacemos nosotros a nuestro Dios, pero a Satanás. Los maestros, los creyentes, etcétera. Todo es una imitación falsa, ¿ok? De lo que es el cristianismo y la obra de Dios. Página 699, página 666. No se crean, ya les iba a meter miedo aquí. El poder de Satanás. Satanás posee el más alto poder de los seres creados, pero limitado. ¿Ok?
La semana pasada yo les enseñaba acerca de esto y les decía que aunque tiene poder y se disfraza como ángel de luz y tiene más poder, no tiene el poder para dar vida. ¿Ok? No es omnipresente, no es omnisciente, ni es omnipotente. ¿Ok? Las intrigas de Satanás, página 700. Satanás ha pecado, engañado y matado desde el principio. Aunque Dios representa la luz, la vida y la verdad, Satanás es el símbolo de la oscuridad, todo lo contrario, la muerte y el engaño. Las escrituras usan 3 palabras para describir cómo opera Satanás. Él quiere atrapar, cazar con trampa, como lo haría un cazador, para después matar al animal. ¿Ok? Diga conmigo: atrapar, tenderte una trampa y luego aniquilarte. Y todo el tiempo lo ha hecho de la misma manera. Las estrategias de él no han cambiado. Maquinaciones o estrategias, es decir, el plan de batalla de un hábil comandante militar, estrategias o tácticas específicas que los soldados ejecutarían en una batalla real. Mediante mentiras y engaños, el diablo intenta llevar a todo el mundo a un pensamiento pervertido y alejarlo de la verdad pura de Dios. ¿Quién es el que pervierte? ¿Quién es el que aleja los pensamientos de Dios, el creador? Satanás. Él es el padre y el príncipe de todo el desvío de la sociedad y de toda la rebeldía de la sociedad. Satanás gobierna como el comandante general del ejército adversario, etcétera, etcétera. El objetivo de Satanás, página 700, casi al final. El objetivo de Satanás: ¿hacia dónde apunta Satanás sus dardos de fuego? Pablo proporciona una clara respuesta en 2 de Corintios 11:3, pero tenemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Las palabras griegas traducidas como maquinaciones en 2 de Corintios 2:11 y acechanzas en Efesios 6:11 se refieren a la manipulación que Satanás ejerce sobre la muerte. Juega con la mente de los cristianos. ¿A dónde van los dardos de fuego del maligno? ¿Y en qué área específica? La mente. La mente. ¿Dónde se libran las peores batallas? En la mente. En la mente. Ahí es donde está la fe, o donde entra la duda. En la mente. Y él quiere jugar con la mente de los cristianos. La mente humana es el principal objetivo de Satanás. El pensamiento interno del cristiano se convierte en el campo de batalla para la conquista espiritual. Esa verdad se ve reforzada por las frecuentes declaraciones sobre la importancia de los creyentes, que los creyentes poseen una mente espiritual fuerte. Pablo dijo: ¿acaso no saben que ustedes tienen la mente de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo a donde apunta siempre es en la mente. ¿Dónde se desarrollan todos los sentidos? En la mente. Ahora, para explicarles más amplio la estrategia de Satanás, él se basa en el ser caído. El ser caído viene con una mancha de pecado original. A eso nosotros le llamamos concupiscencia. Santiago habla mucho acerca de eso. Dice que él nos tiende el lazo, nos tiende la carnada y apela a la concupiscencia, al hombre viejo, al hombre caído. Y la concupiscencia comienza las maquinaciones en la mente o en el corazón, que es la misma cosa para el judío. Y luego que están las maquinaciones, ¿qué da a luz? El pecado. Todo comenzó aquí. No me estoy persinando, Todo comenzó aquí. Ajá, exactamente. La mente y el corazón, la misma cosa para los judíos. ¿Ok? ¿En dónde nos quedamos? Página 700, casi al final, ¿verdad? Ahora, él quiere que seamos extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién?
a Cristo. ¿Qué significa serle fiel a Dios? ¿Ustedes creen que la iglesia de hoy en día le estemos siendo fiel a Dios? No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia universal. La iglesia cristiana evangélica va en decadencia. Y va a ir de decadencia en decadencia cada día. De tal manera que en los postreros días, por eso sabemos que estamos más cerca del fin, por lo que estamos viendo en las iglesias hoy en día. En los postreros días muchos apostatarán de su fe, negarán su fe. Y solamente los fieles a Cristo son los que prevalecerán y permanecerán. Por eso nosotros debemos de decirle al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel. Amén. All right, vamos adelante entonces. Hablamos acerca de la mente. Él quiere jugar con la mente, manipula todas las cosas para arrastrarnos. Dado que Satanás apunta a la mente del cristiano, ¿qué es lo que quiere lograr? Antes de responder a esta relevante pregunta, consideremos 2 versículos. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es. Como en el agua en el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Tú eres lo que está en tu mente, en tu corazón. That's it, así de sencillo. Por eso Él quiere corromper eso. Quien uno es en su interior determina quién es uno en lo exterior. Por tanto, Satanás intenta corromper la mente para poder contaminar ¿qué? Las vidas. Si Satanás corrompe la mente de nosotros, ya contaminó nuestras vidas. La principal actividad de Satanás en la vida de los cristianos consiste en provocar que piensen de forma contraria a la palabra de Dios. Provocar y mandar dardos de fuego a la mente para pensar en contra de la palabra, lo contrario a la palabra de Dios. De eso yo predicaba el domingo. En lugar de hablar vida y llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida de fe, permitimos que el miedo, el temor y todo lo que estamos viviendo hoy en día se llene de ¿qué? De lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y así actúe en desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Saben cómo disfrazamos hoy en día nosotros la desobediencia? Dios entiende. ¿Y saben qué? El problema es que Dios entiende. Y Dios sabe. Y Dios conoce lo profundo del corazón y las intenciones del corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? Si Él puede impedir que crean la verdad, tiene la seguridad de evitar que obedezcamos a Dios. Todo líder militar devora informes de inteligencia sobre el enemigo antes de entrar a una batalla. Y el de Satanás está en la Biblia. El enemigo, el informe del enemigo está en la Biblia. Por lo tanto, la ignorancia respecto al adversario no será nunca una excusa válida para la derrota. Dios les ha dado a los cristianos una indudable ventaja en la contienda, con información adelantada sobre el enemigo. En la Biblia tenemos todo lo relacionado a nuestro enemigo, para que no tengamos ninguna excusa de decir: es que no sabía que el diablo me podía atacar de esa manera, es que no sabía que él hacía esto, es que no sabía lo otro. ¿Ok? Los dardos de fuego de Satanás. Satanás alcanzará sus metas mediante el empleo de varias estrategias bien escogidas e impías en la vida del cristiano. Tiene 4 objetivos principales contra el creyente. Si consigue realizar uno o más, avanza hacia sus propósitos. Es importante entender estos objetivos porque sus ataques recaerán sobre uno o más de estos 4 ámbitos más amplios. En primer lugar, Satanás intentará distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Así es como Satanás hizo tropezar a Pedro. Distorsionar o negar la palabra de Dios. Desde Adán esto sucede. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Cómo lo atacó? ¿Cómo lo zarandeó? Tú eres uno de ellos. Yo no lo conozco. Negar a Dios, negar su palabra, negar la veracidad de Dios.
Tú eres uno de ellos, no lo conozco. Y luego comenzó a maldecir para que de verdad pensaran que no habían dado con Jesús. ¿Por qué hizo Pedro esto? Por querer cuidar su propia vida. A veces nos aferramos tanto a esta vida que somos capaces de hacer lo que sea, no importa que vayamos en contra de Dios, con tal de preservarla. Y eso no es correcto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sin embargo, ya Jesús había puesto de manifiesto antes el engaño de Satanás, quien había fracasado en su intento con Cristo. El diablo llegará incluso a negarle a los incrédulos el acceso a la palabra de Dios, como lo ilustra la semilla que cae en el terreno duro en la parábola del sembrador narrada por Cristo. En segundo lugar, segundo objetivo, Satanás intentará desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. Esta estrategia tuvo éxito con Ananías y Zafira. Satanás también lo intentó con los líderes cristianos. ¿Ok? Entonces, desacreditar el testimonio del pueblo de Dios. ¿Cuál es su estrategia? Hacernos caer para que manchemos el testimonio como hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no cuidamos nuestro testimonio? ¿En qué nos convertimos? En piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la Escritura acerca de ser piedra de tropiezo? Eso es duro, no lo queremos decir, se los voy a decir para que nos lo recordemos. Que es mejor que nos atemos una piedra de molino al cuello y nos tiremos al mar antes de ser piedra de tropiezo. Eso ya se nos está olvidando como cristianos, ¿verdad que sí? Está tan lleno de libertinaje la iglesia de hoy en día que no debería de ser así, y nunca vamos a estar de acuerdo, que se nos olvida guardar el testimonio, que se nos olvida que no podemos ser piedras de tropiezo. La piedra de molino no es uno de esos molinos como teníamos en nuestros pueblos, no. Para cargar una piedra de molino de la que habla nuestro Señor Jesucristo se necesitaba un asno para arrastrarla. En historia y cultura, así de grande era una piedra. Solo un burro la podía arrastrar. ¿Qué es lo que él hace? Que la iglesia sea desacreditada por el testimonio. ¿Me siguen hasta aquí? 3, y terminamos con esos 4. Vamos con el tercero. Satanás deprime o destruye el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Ay, Dios mío bendito. Diga conmigo, destruye o deprime el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Cuando yo era joven, en los cultos de jóvenes y en las iglesias, yo les puedo decir que veía algo que hoy casi no se ve: entusiasmo y pasión por la obra de Dios. Mi mamá caminaba cuadras en algunas ocasiones, y nosotros también, o subidas grandes para ir al culto, a la iglesia. A veces teníamos cultos unidos con otras iglesias en pueblitos donde los hermanos caminaban hasta 1 o 2 horas en el campo para llegar al montecito donde estaba la iglesia. Y llegaban todos sudados de tanto caminar, pero el entusiasmo, la pasión, el deseo por servir a Dios y por adorarle y por escuchar la palabra de Dios era incomparable, como no lo he visto yo aquí en este país. Y no sé si se suceda todavía en los países nuestros, pero aquí las comodidades han acabado con el entusiasmo del cristiano y con la pasión del cristiano. Nosotros no queremos salir a la iglesia porque está frío, imagínense ustedes. Porque tenemos jackets con unos gorros. No venimos a la iglesia porque está frío, pero nos encanta irnos de paseo donde hay nieve o a lugares fríos. O porque hay lluvia. Y tenemos la entradita aquí para que la gente no se moje. El único que se moja es la corridita del estacionamiento aquí. Y cuando está lloviendo, no vamos a ir porque está lloviendo. O porque no hay aire acondicionado.
o porque las bancas no fueran cómodas. Son las más cómodas que tenemos estas sillas. ¿Cuántos estamos aquí? Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no anhelamos? ¿Por qué ya no queremos? ¿Por qué ya no entusiasmo? ¿Por qué ya no? ¿Por qué nos va y nos viene? Nos da igual servir o no servir a Dios, ir o no a la casa de Dios, adorar o no adorar, estudiar la palabra o no estudiarla, nos da lo mismo. ¿Saben por qué? Porque nuestro blanco perfecto, que debe de ser Cristo, se ha visto opacado por las comodidades de este siglo, por los ofrecimientos del enemigo. Y eso es lo que él ha hecho. Satanás deprime o destruye el entusiasmo del creyente por la obra de Dios. Y es bíblico que así va a ser. Yo me recuerdo cómo antes la gente se desvelaba haciendo algo para la obra de Dios, para algún evento, para alguna actividad. Hoy la gente no. Hoy los cristianos, en muchas ocasiones nosotros como cristianos, no, que lo haga alguien más. No debería de ser así. Cuarto, y con eso terminamos, Satanás puede debilitar la efectividad del pueblo de Dios. Progresará hacia sus metas. David conocía el dolor infligido por ese tipo de ataque, como también los nuevos conversos a la fe. Para cada estrategia, Satanás emplea una variedad de tácticas y técnicas de guerra espiritual específicas para conseguir la victoria. La Biblia identifica más de 20 tácticas en las narrativas históricas y en las porciones de enseñanzas de las Escrituras. Si los creyentes piensan como Dios y frustran los ardides de Satanás, él no se aprovechará de ellos. Se promete la victoria si los cristianos dejan que la palabra de Dios more ricamente en ellos. Diga conmigo, que la palabra de Dios, no, pero con ganas, more ricamente en ellos. ¿Por qué creen ustedes que yo hago tanto énfasis en ampliar el conocimiento? Porque mientras más rica, mientras más conocimiento haya en ti, más preparado estás para pelear tus batallas y para obtener tus victorias. La palabra de Dios debe de morar en nuestros corazones rica y abundantemente. La Biblia pone de manifiesto las actitudes diabólicas que Satanás ha intentado endosar a varias personas a lo largo del tiempo. De eso hablaremos la semana que entra, que está buenísimo. Vamos a hablar acerca del sensualismo, el sensacionalismo, el universalismo, el racionalismo, el existencialismo, el ilusionismo, el ecumenismo, el humanismo. Todas esas son estrategias que el enemigo utiliza para apartar a la gente de Dios. Recuerden el cuarto, debilitar la efectividad del pueblo de Dios. ¿Cómo el diablo debilita que seamos efectivos en lo que hacemos? Cuando a nosotros nos falta conocimiento y la palabra de Dios no abunda rica y abundantemente en nosotros, no vamos a llevar a cabo la obra que Dios nos ha dejado que hagamos. El problema, ¿saben qué es? En que nos hemos conformado como creyentes a que ya soy salvo, gloria a Dios. Lo demás no me interesa. Y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Por eso es tan importante el estudio de la palabra de Dios. La próxima semana vamos a seguir hablando de las estrategias de Satanás. Y recuerden, cuando estudias al enemigo, es más fácil que tengas la victoria. Y ya tú sabes por dónde va a entrar y cuáles son las artimañas del enemigo, y vas a poder estar atento. Un equipo de fútbol para poder derrotar al equipo contrario, ¿qué es lo que hace por largas horas? Estudiar y observar las jugadas de sus enemigos, de su contrario. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Y cierro con esto. El apóstol Pablo dijo: ¿para qué? Para que el diablo no tome ventaja. ¿Lo repiten conmigo? Digan bien fuerte: para que el diablo no tome ventaja. Y luego Pablo dice:
pues no ignoramos sus maquinaciones. Para eso es el estudio acerca del enemigo, para que el diablo no nos tome ventaja tratando de destruirnos, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es que yo espero que este estudio haya sido de gran bendición y que la próxima semana podamos seguir estudiando acerca de Satanás, acerca de los demonios, y vamos a ir con paciencia porque vale la pena. ¿Alguien dice amén? Póngase de pie, por favor, denle un fuerte aplauso al Señor. Con eso terminamos y vamos a terminar con una oración. Amén.